Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y de todo el equipo que lo formamos. Agradecer a todos los asistentes por participar en este webinar. Y bueno, hoy la verdad que es un momento especial. Hoy inauguramos el ciclo de webinars Lanza tu Startup con el objetivo de fomentar el emprendimiento digital. Concretamente, hoy vamos a abordar la primera sesión en la que tendremos un primer contacto con el modelo Lean Startup. Y creo que muchos os podréis estar preguntando qué tiene que ver esto del emprendimiento digital cuando nuestro propósito como oficina de transformación digital es precisamente ayudar a las empresas, a las pymes y a los autónomos a transformarse digitalmente. Pues tiene que ver porque yo creo que muchas veces el mensaje que lanzamos con respecto a la transformación digital es un poco apocalíptico. Tendemos a decir que o abordas este proceso de transformación digital o mueres. Y en realidad esto es verdad, así va a ser. De hecho, muchas empresas no van a resistir esta transformación y van a desaparecer. Sin embargo, otras empresas, que podríamos decir otras empresas más adaptadas al entorno digital, más orientadas al cliente digital y con modelos de negocio pues más disruptores y mejor adaptados a este mundo digital, pues van a ocupar ese espacio que dejen esas empresas que no han sabido transformarse. Ejemplo, hay muchos, como el de, yo creo que uno de los más sonados es el de Blockbuster y Netflix. Es por ello que durante este ciclo de webinars, el ciclo Lanza tu Startup, vamos a tratar de fomentar el emprendimiento mediante un mensaje positivo y optimista, en el sentido de que el mundo digital está lleno de oportunidades para emprender y está en vuestras manos aprovecharlas. ¿Y por qué está lleno de oportunidades? Pues porque hoy en día la tecnología avanza a una velocidad muy rápida y sin embargo las empresas, generalmente las más grandes, pues no son capaces de seguir este ritmo de avance de la tecnología y continuamente se están generando ventanas de oportunidad donde generar nuevos modelos de negocio digitales. Aquí tenemos ejemplos como Airbnb, BlaBlaCar, etc. Por lo tanto, si tienes una idea de negocio y quieres emprender, pues estás en buen lugar. Así que bienvenido al ciclo de webinars Lanza tu Startup. Voy a pasar ahora a resumir brevemente el ciclo de webinars. Se compone de un total de 8 sesiones que se van a realizar en 4 días. En el día de hoy, 27 de enero, tendremos una primera sesión de 10 a 11 y media, donde hablaremos del primer contacto con el modelo Lean Startup. Luego tendremos una segunda sesión a continuación de 12 a 1 y media, donde hablaremos del diseño de tu modelo de negocio. El día 3 de marzo tendremos otras 2 sesiones que girarán alrededor de la temática de Customer Discovery, hipótesis y validación del problema de cliente y validar la solución mediante MVP, es decir, pivotar o seguir. Otra sesión será el 7 de abril de Customer Validation, valídalo todo, clientes, canal y modelo. Y la segunda sesión del 7 de abril en la que hablaremos sobre cómo medirlo todo mediante Lean Analytics. La última sesión será el 5 de mayo y se compondrá de 2 sesiones a su vez, encaje producto-mercado y por último el plan de negocio, el pitch y la búsqueda de financiación. Estas son las 8 sesiones que tenemos programadas, como os bien he dicho, agrupadas en 4 días, 27 de enero, 3 de marzo, 7 de abril y 5 de mayo. Os podéis inscribir a todas estas sesiones en la página web www.tdasturias.es. Pero antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Mencionaros que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, pues designó al Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias ser Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Es por ello que durante los próximos 2 años pues vamos a ir de la mano de los pymes y de los autónomos acompañándoles en su proceso de transformación digital. Se pueden beneficiar de este programa todas las pymes autónomos independientemente del sector al que pertenezcan y, muy importante, la información de que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre. Todo el mundo puede participar. Y a continuación os presento por las líneas de actuación que tenemos pensadas para alcanzar precisamente ese objetivo de transformación digital de tu empresa.
Realizaremos jornadas divulgativas, servicio de asesoramiento individualizado a empresas, sesiones de emprendimiento digital, como la que hoy tiene lugar, visitas a empresas, videopíldoras tecnológicas y foros de transformación digital. Toda la información, así como la inscripción, podéis hacerlo, como bien he dicho antes, a través de esta página web, opdasturias.es. Aspectos organizativos del webinar. Las webcams pues, permanecerán deshabilitadas por los asistentes. Los micrófonos, pues rogamos que permanezcan en silencio para mejorar la calidad del audio. Y dudas y preguntas, pues para hacerlo lo más participativo posible, si os parece, cualquier duda, pregunta que os pueda surgir, pues podéis disparar bien usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o abriendo el micrófono y preguntando sin ningún tipo de problema. Ahora es momento de presentar al verdadero protagonista de la sesión de hoy. Su nombre es Daniel Ortiz Conesa. Agradecer en primer lugar a Daniel por su predisposición y colaboración en la organización de estas sesiones. Voy a presentar ahora a Daniel haciendo una breve reseña curricular. A nivel formativo es ingeniero en informática y MBA Executive por el IE. Y en cuanto a su actividad profesional, me gustaría destacar que es consultor, interim manager y emprendedor. Ha desarrollado su carrera profesional dentro de las áreas de operaciones y cadena de suministro, focalizándose en negocios internacionales. Ha residido en Hong Kong durante más de 10 años trabajando para Famoso y Mustang y además es docente en diversas escuelas de negocio donde asesora a los alumnos en temas de Lean Startup y emprendimiento. Sobre la sesión de hoy, como bien he dicho, es la primera sesión del ciclo de webinars Lanza tu Startup. Sesión 1, primer contacto con el modelo Lean Startup. Y a modo de resumen, pues destaco el programa de la sesión de hoy. Hablaremos sobre qué es Lean Startup, desarrollo de clientes y metodologías ágiles, organización, cultura y comunicación en una startup y, por último, terminaremos con un análisis y tipos de mercados. Aquí tenéis las formas de contactar con nosotros, sede física del COIAS, situada en Oviedo, página web opdasturias.es. Desde aquí se centralizan todas las acciones de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. En redes sociales estamos en casi todas, con el nombre @COIAS. A través del siguiente correo electrónico también podéis contactar con nosotros, opd@coias.es, y os recomendamos que os suscribáis al boletín informativo. Mencionar, muy importante, que todas estas actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y también recordaros que acto seguido de terminar esta sesión, a las 12 tendrá lugar la segunda sesión de este programa que se titula Diseñado tu modelo de negocio, que durará de 12 hasta la 1:30. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y pasaría el testigo a Daniel para que dé comienzo a la sesión de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, ahora lo comentaré más en profundidad. Carlos ha hecho una introducción bastante, o en cierta medida profunda en algunos aspectos. De hecho, me ha hecho varios spoilers, con lo cual, bueno, creo que va en la dirección correcta. Vamos a quedarnos con esa parte positiva, ¿vale? Un segundo, voy a compartir la presentación. Creo que la estáis viendo, ¿verdad? Carlos, ¿me confirmas, por favor? Sí, se ve la presentación, te vemos y te escuchamos perfectamente. Pues ya está, no podemos pedir mucho más. Vale. A ver, como Carlos mencionaba, el programa de Lanza tu Startup es un programa ad hoc, es un programa hecho a medida y en el que, bueno, hay un mix entre los elementos teóricos, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Todo va conducido hacia o sea, a través de elementos teóricos, pero siempre sustentado sobre o con el interés de que efectivamente esto tenga un impacto en vosotros, ¿vale? Es decir, nada de esto, donde hay realmente un impacto, ¿vale? Es si realmente pues esto os ayuda, os impulsa a desarrollar pues ese proyecto que tenéis en mente, que tenéis en ciernes o a reflexionar sobre aquel proyecto que ya habéis iniciado, ¿no? Porque qué duda cabe que si estáis aquí es porque efectivamente tenéis ese interés, ¿no? En este mundo. Entonces, a ver, bueno,
Carlos ya me ha presentado, este es uno de los spoilers que me ha hecho, como comentaba, soy ingeniero en informática, ¿vale? Con lo cual, pues desde el punto de vista de ingeniería, independientemente de la rama y demás, pues tengo esa mentalidad cartesiana, ¿vale? Soy Executive MBA por el Instituto de Empresa. A nivel profesional, pues fundamentalmente he tenido dos experiencias por cuenta ajena, ¿vale? En primer lugar, como comentaba anteriormente Carlos, con Famosa en el área de operaciones. Bueno, Famosa fabricaba, o mejor dicho, bueno, sí, fabricaba en España, estamos hablando de principios de los años 2000, y pues deslocalizamos la producción a China, ¿vale? Y bueno, pues en este apartado estaba como Operations Manager en la oficina en Hong Kong, donde gestionábamos todo el aprovisionamiento de Famosa. Y en una segunda instancia, con un proyecto nuevo, con un poco con ese mismo enfoque de deslocalización y de creación de negocio, ¿vale? En el grupo MTNG Experience, ¿vale? Que es, bueno, más conocido, en este caso, en el sector del calzado, más conocido como Mustang, ¿vale? Doy clase en escuelas de negocio, principalmente en Fundesem, que es la escuela de negocios. Estamos en Alicante, estoy en Alicante, mejor dicho, ahora mismo. Soy interim manager y consultor, ¿vale? A través de mi propia empresa, Inteam Business Consulting, y también soy emprendedor, ¿vale? A través de otra empresa que es Coolbottles, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tengo dos empresas, ¿vale? Con lo cual hay parte de esa práctica que seguro que está puesta en marcha, ¿no? Entonces, bueno, al hilo también había hecho un recap, ¿no? De lo que había comentado Carlos. Tenemos 4 jornadas, 8 sesiones. Cada jornada tiene doble sesión, sesiones de 90 minutos. Importante, bueno, que están divididas en todas estas fechas, es decir, nos vamos a ir viendo cada mes aproximadamente. Importante mencionar aquí que como decía, ¿vale? Quiero tratar de que esto sea lo más práctico posible. Es decir, realmente lo que os vais a llevar, o lo que pretendo, es que os llevéis algo tangible en la mochila, ¿vale? Entonces, la tangibilidad de aquello que os llevéis en la mochila no puede ser de otra manera, en vuestro caso personal, ¿vale? Es decir, en la práctica aplicada a vuestro caso personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, luego, durante dos cosas, ¿vale? Dos cosas. Una, por favor, independientemente de que efectivamente tenéis los micros apagados, tenéis las cámaras apagadas, etcétera, etcétera, cualquier cosa, ¿vale? La preguntáis por el chat, podéis inclusive, pues en un momento dado, abrir el micrófono, no me importa, interrumpir, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que cuanto más participativo sea, pues va a ser mucho mejor, mucho más ameno y mucho más enriquecedor, ¿vale? Porque yo estoy absolutamente seguro que todos podemos aportar y todos tenemos un enfoque realmente interesante, ¿no? Aquí aprendemos todo de todo siempre. Eso por una parte, ¿no? Y luego, adicionalmente a esto, al término de la segunda sesión, ¿vale? Bueno, os mostraré un correo electrónico de hecho, lo voy a explicar mejor. Os voy a pedir os voy a plantear, mejor dicho, una serie de tareas, ¿vale? A realizar, y sí que me gustaría que, bueno, pues en la medida de lo posible nos las facilitarais, ¿vale? Me las facilitarais para trabajarlas, para daros feedback, etcétera, etcétera. O sea, que desde ese punto, utilizarlas en la siguiente clase, etcétera. Un punto importante también a aclarar, ¿vale? El programa está estructurado, como decía antes, en 8 sesiones, ¿vale? En 8 sesiones, en esas 4 jornadas y demás, ¿vale? Al fin, de lo que se trata es de hacer un recorrido al completo, ¿vale? Por todo ese proceso de lanzamiento de startup. Por eso también está escalonado durante diferentes meses, ¿vale? Para que no se nos haga bola y para que sea gestionable con todo ese proceso en el que vamos a ir por las diferentes fases, ¿vale? En el que vais a poder trabajar. Entonces,
A partir de ahí, pues también va a ser muy dinámico, ¿vale? Va a ser, Carlos mencionaba las referencias a nivel de los diferentes webinars, pero sí que es importante ver esto no tanto como un grupo de webinars individuales, sino como un proceso o como, si lo queremos llevar a un estándar, como un curso, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, va a estar adaptado a vosotros y sí que es importante, pues al final visualizar todas y cada una de las sesiones porque van una detrás de la otra, ¿no? Entonces, son aprendizajes consolidados en base a la información anterior, ¿vale? Entonces, como decía, dinámico, práctico, con un enfoque curso y con diferentes tareas pues para haceros reflexionar, ¿vale? En la medida de lo posible que lo podáis trabajar y demás, me lo podéis facilitar, pues será maravilloso, genial, etcétera, y seguro que nos permite pues trabajar con el resto de compañeros, ¿vale? Bueno, aquí estábamos viendo las diferentes fechas. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues si lo queremos resumir todo muy mucho, estamos hablando de validar vuestra idea de negocio. No estamos hablando de otra cosa. Es decir, al final, si estáis aquí, es porque tenéis un interés en emprender, porque estáis emprendiendo, habéis emprendido, estáis en un proceso, queréis pues incluso reflexionar sobre el proceso que habéis hecho y al final lo importante de todo esto, sobre todo si estáis en una fase primaria, si ya habéis si ya estáis completamente en marcha y demás, lo de validar la idea de negocio, pero ya a lo mejor suena un poquito tardío, ¿vale? Pero sí que es entender efectivamente si vuestra idea tiene sentido o no, ¿vale? Veremos exactamente lo que es ese concepto de tener sentido, ¿vale? Pero si lo podemos poner en práctica o no. Si vamos a hacer dinero, ¿vale? Llevado a algo mucho más tangible, si vamos a hacer dinero con nuestra empresa o no, ¿vale? Entonces, ese es el elemento fundamental. Yo creo que si estamos emprendiendo y la idea de negocio que tenemos, nuestro modelo de negocio, nuestra empresa, etcétera, etcétera, no va a hacer dinero, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuanto antes lo sepamos, pues mucho mejor, ¿no? Ahora iremos viendo pues mucho más en profundidad este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo reflexionamos más en profundidad acerca de esto? Pues entender qué producto o servicio hemos de construir, ¿vale? ¿Qué producto y o servicio, ¿vale? Cada vez hay los productos y los servicios están más difuminados, ¿vale? Hay servicios que tienen parte de productos y hay productos que tienen parte de servicios, ¿vale? Normalmente siempre es un mix en un porcentaje determinado con más peso a producto o servicio, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué es lo que tengo que vender? ¿Vale? Palabra clave, vender. Es decir, yo creo que los ingenieros reflexionaremos sobre esto, ¿no? Estamos mucho más enfocados en nuestro producto que en el elemento venta, ¿vale? Y al final hay malos productos que venden mucho y buenos productos que no venden. Trabajaremos sobre eso, ¿vale? ¿Cómo validamos nuestro producto? Es decir, vale, muy bien, tengo claro que efectivamente tengo que validar, tengo que ver si realmente hay interés en el mercado, ¿vale? Por ese producto, luego matizaremos, insisto, mucho más todo esto, pero ¿cómo lo valido? ¿Cómo compruebo que efectivamente este es el camino a seguir, ¿no? ¿Hay un cliente dispuesto a pagar por tu idea? ¿Hay un mercado detrás? Es decir, mi producto, veremos que un producto, ¿vale? Viene a partir de un problema. Es decir, mejor dicho, hay un cliente que tiene un problema. Hay un problema por parte de un cliente. A partir de ese problema, nosotros proporcionamos un producto y o un servicio, ¿no? Pero ¿hay un cliente dispuesto a pagar por tu idea? O mejor dicho, ¿hay un mercado suficiente para que está dispuesto a pagar por mi idea, ¿vale? Y hacerla rentable económicamente. ¿Debería pivotar? También trabajaremos sobre lo que es pivotar, pero en definitiva es, bueno, ajustar nuestro modelo de negocio para adecuarnos a lo que el mercado nos está diciendo, ¿vale? Uno de los grandes motivos de fracaso está en que no escuchamos al mercado.
¿vale? Entonces, bueno, es fundamental escuchar el mercado. Luego lo trabajaremos, insisto, en profundidad. Y tengo que hacer cambios. Tengo que hacer cambios en el producto, tengo que hacer cambios de alguna manera en el servicio, en el modelo de negocio, tengo que ajustar, tengo que ir tocando diferentes elementos, tengo que hacer ese fine tuning, ¿no? De producto o servicio, de todo lo que estoy ofreciendo, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, como os decía, hablaremos de teoría, ¿vale? Sobre todo porque es aquí un servidor quien está dando el speech y demás, y es en cierta medida unilateral, ¿vale? O unidireccional, pero la idea es siempre que pongamos cosas en práctica, ¿vale? Y que realmente sea un aporte de valor para vosotros en el qué y de lo mío, ¿vale? Cuando hablamos de emprendimiento siempre hay un gap, siempre hay una diferencia entre este elemento quizá teórico y el tratar de trasladarlo a nuestro caso en particular, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar durante esta serie durante este programa es en que os lo podáis llevar a vuestro caso personal, ¿vale? Con elementos en práctica. Y que seáis capaces de hacer dinero, ¿vale? Y eso tiene un elemento importante, es decir, cuando antes seáis capaces de hacer dinero con vuestra idea, va a ser bueno para vosotros y va a ser bueno para mí, ¿vale? En la medida en la que efectivamente yo os habré ayudado, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la reflexión, es decir, aportar para tener un buen feedback en las dos direcciones, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos completamente alineados, ¿no? Bueno, ¿y qué queremos? ¿Vale? En todo este proceso. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos montar algo que funcione, montar un negocio que funcione. Es decir, pasamos de una idea a, un negocio, que funcione. Hay que diferenciar entre lo que es un elemento, el elemento idea, ¿vale? Que es un elemento como punto de partida, a un negocio que es sustancialmente diferencial, es decir, cuando ya tiene una cierta, estamos en un estadio, estamos en un escenario en el que, bueno, ya se está haciendo dinero, ¿vale? Ya se está haciendo dinero, ¿vale? Vale, ¿y cómo lo montamos? ¿Vale? Pues lo montamos, aunque todos tenemos ideas, ¿vale? Tengo aquí demasiadas animaciones. Aunque todos tenemos ideas, ¿vale? Como comentaba antes, no todas las ideas son buenos negocios. Es decir, es muy importante tener una idea que tenga un buen encaje de producto y mercado, es decir, que haya un mercado suficientemente grande que esté interesado en tu producto, ¿vale? Y que ese producto realmente solucione un problema, ¿vale? Primero, tenemos que solucionar un problema, tenemos que encontrar un problema que realmente sea un problema, ¿vale? Eso es un elemento fundamental y luego que ese problema o esa solución tenga un mercado completamente grande, ¿vale? Aquí hay muchas veces muchos elementos de fracaso, ¿vale? Hay muchas ideas que son buenas, que son potentes, pero no necesariamente son buenos negocios. No tendría por qué ser así, ¿vale? Bueno, ¿cómo montamos este negocio? ¿Vale? Os voy a contar un poquito lo que es en mi opinión, el drama del emprendedor, ¿vale? Porque esto de ser emprendedor mola, es muy guay, es aquello de ser tu propio jefe, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero tiene muchos matices, ¿no? De hecho, bueno, a nivel reflexión, y vamos a hablar de temas un poquito macro y demás para ir aterrizando, ¿vale? Ahora mismo, a los que os guste la macroeconomía,
pues hay un elemento clave en cuanto al emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que si a nivel de salarios, ¿vale? Si hablamos a nivel de salarios, ¿vale? Hay 16 millones, los últimos datos que hay en España son 16 millones de salarios privados y 16 millones de salarios públicos. Cuando hablo de salarios públicos, hablo también de pensiones, ¿vale? Es decir, hay 16 millones de nóminas públicas y 16 millones de nóminas privadas. Con lo cual, entendemos que es fundamental el hecho de que haya emprendimiento, ¿no? ¿Vale? Ahora retomo eso. 9 de cada 10 startups, esta es una noticia de 5 días, ¿vale? 9 de cada 10 startups no llegan a los 3 años de vida, ¿vale? Malas noticias en este sentido, es decir, por mera estadística, el 90% de las empresas van a fracasar en 3 años o en menos. ¿Vale? De hecho, el ratio de fracaso del primer año está en torno al 50%. Con lo cual, pues es complicado emprender. No es un camino de rosas, ¿no? Ni muchísimo menos. Aparte de esto, bueno, os voy a poner aquí a ver si lo puedo. Vale, sí, lo tengo. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo, a ver si lo habéis escuchado, lo habéis visto previamente. Y si tuvieses que decirme, Antonio, después de todos los años allí en Hollywood, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido de allí? Bueno, yo creo que es realmente interesante. No sé, hay 2 fundadores de Uber, en este caso, a nivel anecdótico, a nivel chacarrillo. No especifica Antonio Banderas con cuál de los dos, ¿vale? Pero la situación es que, como os comentaba, como país necesitamos emprendedores. Como país, es decir, podemos sostener, como os comentaba antes, ¿no? Que había la misma cantidad de salarios o de nóminas públicas que nóminas privadas y bueno, pues todas aquellas necesidades que como país requerimos, ¿no? A nivel de impuestos. Eso se financia con lo privado, ¿vale? Entonces, necesitamos tener un sector privado muy potente para poder tener un sector público muy potente. Tal cual, ¿vale? Podemos estar de acuerdo en la carga impositiva, etcétera, etcétera, y en diferentes derivadas a nivel político, o estar en desacuerdo, ¿vale? Pero poco, ¿vale? Yo creo que fundamentalmente estamos de acuerdo en eso. Y acabamos de ver que el 90% de las startups fracasa en los 3 primeros años, ¿vale? Entonces, realmente hay una dicotomía. Necesitamos esas empresas, ¿vale? Necesitamos ese emprendimiento y tenemos un problema a nivel de emprender, ¿vale? Entonces, tenemos ese, ¿vale? Como decía, tenemos esa necesidad de construir negocios, ¿vale? Pero, bueno, pues para generar esos puestos de trabajo, para recaudar impuestos y para recaudar riqueza, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí, ¿todos de acuerdo? Insisto, por favor, total libertad para hablar en cualquier momento, mandar un mensaje al chat, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque cuanto más participativo, de verdad que va a ser mucho más rico, ¿vale? Para todos, ¿no? Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido en todo este proceso? ¿Vale? ¿En qué ha evolucionado el ser humano, ¿no? Porque al final todo esto, independientemente del componente tecnológico, en el que, bueno, pues que avanza a gran velocidad y demás, también va a ser un tema que vamos a comentar. ¿Cuál es el gran avance que ha ocurrido durante los últimos años? Bueno, yo creo, ¿vale? Que el gran avance ha sido aprender a no creerte tus propias mentiras. Es decir, ser mucho más conocedor de tus errores, ¿vale? Y ser mucho más consciente de los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez más estamos en un entorno dinámico,
¿vale? Hablaremos seguramente del entorno VUCA y todo esto, ¿vale? Pero el gran cambio en el que estamos experimentando es que soy consciente de que realmente el camino como emprendedor, en un momento dado, puedo ser más consciente de que mi camino como emprendedor no está yendo de manera correcta. Lo voy a explicar mejor, ¿vale? Normalmente, cuando realizamos un proceso de emprendimiento, partimos de una serie de hipótesis, ¿vale? Yo creo que, yo pienso que, yo considero que, etcétera, etcétera. Esas hipótesis, esas opiniones vagas, las podemos, si tenemos un equipo, ¿vale? Las podemos generar o pueden derivar en opiniones consensuadas, ¿no? Al final esas opiniones consensuadas pues acaban siendo dogmas, ¿vale? Dogmas entendidos dentro de la propia empresa. Pero eso no quiere decir que el mercado lo entienda, ¿vale? Entonces, el gran avance es ser conscientes de esto y entender que hay procesos, que es el que vamos a trabajar con Lean Startup, que lo que nos permiten es entender o detectar esto en el minuto 1, ¿vale? O lo más cerca posible al minuto 1 para a partir de ahí pues ajustar, pivotar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, sobre todo es eso, ¿no? Lo que decía, vía método, ¿no? O sea, que no es, joder, pues sí, vale, Dani, está muy bien esto de aprender a no creer de tus propias mentiras, pero es un poco un brindis al sol, ¿vale? Vale, entonces, esa es una gran noticia, ¿vale? Grandes noticias por irme de ese mundo negativo, como comentaba, ¿no? Joder, la necesidad que tiene el país y lo jodido que es emprender, ¿no? Bueno, hay 3 razones, ¿vale? Por las que, bueno, pues el mundo del emprendimiento ha mejorado, ¿no? Entonces, una es la mejora de normativas, ¿vale? La ley de emprendedores. Ahora en España hay una ley de emprendedores, no la había hace unos años, ¿vale? La ley de emprendedores es una castaña. O sea, como digo una cosa, digo la otra, pero hay una ley de emprendedores, ¿vale? Con lo cual, pues ya se va abriendo camino en esa dirección. Bueno, lo podemos ver desde un punto de vista negativo, lo podemos ver como un brote verde. Yo lo considero como un brote verde. Otro elemento que es el mundo de Internet, ¿vale? Ahora mismo, pues cada uno estáis pues entiendo que en la comodidad de vuestras casas, puestos de trabajo, etcétera, en determinadas ubicaciones. Bueno, pues yo estoy en Alicante. Y estamos aquí juntos, ¿no? Entonces, Internet ha cambiado las reglas del juego en todos los sentidos, ¿vale? Por ejemplo, en el de la comunicación, ¿vale? La pandemia ha sido un gran acelerador, un grandísimo acelerador de este tipo de videoconferencias, pero para que nos hagamos cargo en un elemento, bueno, a nivel ejemplo, ¿no? En mi caso personal, como os decía, en el 2005, perdón, bueno, sí, 2005-2006, bueno, estaba en Hong Kong en Famosa, ¿vale? Y una de las cosas que hicimos, ¿vale? Fue la de tener, bueno, joder, dijimos, vamos a incorporar un equipo de videoconferencia, no había, o sea, no podías, tenías un Skype y demás, pero bueno, eso era pues una visualización por frames que era pues bastante, digamos que no eras capaz de trasladar ese lenguaje o ese lenguaje no verbal, ¿vale? Esa comunicación no verbal que ahora sí que captamos, ¿no? Que con una comunicación en vídeo, aunque no puedas no verte de cuerpo entero, etcétera, etcétera, podamos llevar pijama, bañador, calzoncillos, etcétera, o lo que toque en la parte de abajo, yo llevo pantalones ahora mismo, podamos trasladarlo completamente, ¿no? Entonces, en este caso particular, pues a nivel de accesibilidad, para poder hacer eso, tuvimos que comprar un equipo de videoconferencia que costaba unos 10.000 euros, ¿vale? Y teníamos que tener un cable dedicado para tener suficiente ancho de banda para tener una visibilidad adecuada, ¿vale? También eso, y porque teníamos integrado todas las redes, total, por hacerlo corto, nos costaba eso casi 4.000 euros al mes, ¿vale? Tener esa conexión dedicada con un ancho de banda asegurado, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo, pues tener
un ancho de banda suficiente como para estar haciendo, pues ya no digo esto, ¿vale? Sino estar en comunicación con otra parte del mundo y es más, estar en comunicación con otra parte del mundo a través de móviles, pues lo podemos hacer en tiempo real y sin mayor problema, ¿vale? Entonces, bueno, seguro que eso se va a ir mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Cada vez vemos, pues inclusive más la aparición de a mí en la tele hay uno de los elementos que me parece sorprendente, que es un tanto espeluznante, que son todas estas entrevistas que se hacen en 3D, ¿no? O sea, que ya son capaces de trasladar a una persona de cuerpo entero, ¿vale? De cuerpo, bueno, en 3D relativo, ¿no? Pero de cuerpo entero a otra sala, ¿no? Y bueno, pues al final da una impresión de que estás hablando y, bueno, pues tienes todo ese lenguaje no verbal, ¿no? Que yo creo que es la diferencia en ese sentido. De cualquiera de las maneras, bueno, pues cada vez más la tecnología es accesible. Entonces, ese equipo que antes costaba pues un absoluto dineral, pues ahora en realidad, pues con cualquier teléfono y con un mínimo ancho de banda, que mínimo ancho de banda me refiero a un internet casero o a unos pocos datos, pues podemos tener acceso. Con lo cual, ese elemento a nivel de globalización también es un elemento muy disruptivo, ¿vale? Es decir, nos permite competir desde cualquier parte del mundo con cualquier parte del mundo, si hacemos algo diferencial, ¿no? O sea, es un elemento que cada vez más a nivel si me voy al mundo Silicon Valley y este rollo de los garajes, etcétera, etcétera, pues puede hacer que cualquier, que un par de mocosos en un garaje pues puedan desarrollar algo totalmente diferencial y totalmente disruptivo y que cambie las reglas del juego, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues Internet es un elemento totalmente diferente, ¿no? Y adicionalmente, puede sonar, esto de decir que somos la generación mejor formada de la historia, puede sonar un poquito pedante, ¿vale? O sea, joder, qué bien, vamos a darnos palmaditas en la espalda y demás, como mola, pero yo lo creo firmemente, ¿vale? O sea, somos una generación mejor formada que nuestros padres, ¿vale? Hemos tenido muchas más posibilidades. Y esto nos permite diferentes elementos, ¿vale? Uno que está muy relacionado con lo anterior, es decir, tener mayor conocimiento, mayor accesibilidad a la información que anteriormente, ¿vale? Yo ya pertenezco a una generación que ha hecho los deberes con la espasa, ¿vale? Y cualquier otro tipo de biblioteca. Yo, pues al final, trabajaba en el colegio copiando y pegando, pero manualmente, es decir, pues bolígrafo, hoja, etcétera, ¿no? No había inclusive pues soporte tecnológico o excesivo soporte tecnológico para empezar a picarlo ya a partir de bachillerato y demás. Sí, entonces, bueno, ese cambio existe, ¿no? A día de hoy, pues mis hijos no son, se ha evolucionado a que son más comprensores de la información que repetidores de la información, ¿vale? Esto, bueno, pues puede ser discutible, obviamente hay líneas grises ahí o zonas grises, pero sí que hay un acceso mucho mayor, ¿vale? Y también, desde otro punto de vista, es que tenemos un histórico, ¿vale? Cada vez más tenemos un histórico entendiendo a nivel de empresas qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, por qué esto fue bien y por qué esto no fue bien. Y eso es sumamente importante, porque aprendemos de nuestros errores y aprendemos de nuestro pasado. Esto lo veremos muchísimo más en profundidad, pero realmente es un cambio diferencial. Es decir, si nosotros estamos pensando, está claro que la coyuntura evoluciona y evoluciona de manera constante, pero si estamos pensando en una empresa en los años 30, ¿vale? Pues entendemos que las circunstancias son radicalmente diferentes a las que hay ahora. Sin embargo, si estamos pensando en una empresa en los años 80, en los años 70, los años 90 o incluso los años 60, pues bueno, con sus matices, sobre todo a nivel tecnológico, pero seguramente podemos entender que hay un gap mucho menor, ¿vale?
Bueno, ¿qué es una startup? A ver si alguien se envalentona. ¿Alguien tiene alguna definición de lo que es una startup? ¿Alguien reconoce a este señor? Podría ser un abuelo idílico, ¿no? Así con su barbita, su pelo canoso, barba también blanquita, etcétera, etcétera. Ideal para hacer de Papá Noel en su momento, ¿vale? Bueno, pues este señor es Steve Blank, ¿vale? Steve Blank es un emprendedor en serie, profesor de Stanford, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo fundamentalmente Steve Blank? ¿Vale? Hasta hoy sabemos que una empresa, una startup, no es una empresa pequeñita, ¿vale? O sea, un kiosco de pipas no es una startup, ¿vale? Un kiosco de pipas, con perdón, para los kioscos de pipas, pues es un kiosco de pipas, ¿vale? Pero no es una startup, ¿no? O sea, primero de todo, enfocar realmente lo que es una startup es fundamental, ¿no? Entonces, realmente en este sentido ha habido muchos avances, pero los últimos 10, 15 años, ¿vale? No más, ¿vale? Y uno de los de las personas que más ha aportado es este señor, ¿vale? Es Steve Blank, como decía, pues es profesor en Stanford, si no recuerdo mal es doctorado, pues emprendedor en serie, ¿vale? Luego es inversor, es business angel para otras startups, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene ese elemento maravilloso del mundo del emprendimiento que es, bueno, pues emprender, ganar dinero y financiar nuevos emprendimientos y demás, ¿no? O sea, volver a poner tu granito de arena en esa cadena de emprendimiento, ¿vale? Entonces, el profesor Steve Blank desarrolló la metodología del Customer Development, ¿vale? Vamos a ir trabajando con lo que es el Customer Development, pero lo que nosotros, un poco por circunscribirlo, ¿no? En primera instancia. Nosotros estamos acostumbrados, cuando digo nosotros, estoy hablando para los ingenieros, ¿no? Estamos enfocados a producto. O sea, si digo lo contrario, pues miento. Habrá excepciones, como todo en esta vida, ¿no? Pero estamos muy enfocados a producto, ¿no? Entonces, cuando estamos enfocados a producto, nuestro foco, sobre todo desde el área de producto, ¿vale? Como tal, valga la redundancia, es el desarrollo de producto. Es decir, desarrollamos un producto. Es el Product Development, ¿vale? Desarrollo de producto. Y entendemos que si el producto está bien, si el producto es FETEN, pues todo va a ir pues de puta madre, ¿vale? Es decir, pues si tengo un buen producto, pues todo va a ir bien, ¿vale? El señor Steve Blank lo que desarrolló es una metodología para el desarrollo de clientes, ¿vale? Eso no quiere decir que modelicemos clientes. Eso quiere decir que buscamos aquel cliente que realmente nos está encajando con nuestro producto, ¿vale? Ahora lo veremos mucho más en profundidad, ¿vale? Pero que os quede la idea que el señor Steve Blank desarrolló esta metodología del Customer Development, ¿vale? Que es un desarrollo totalmente nuevo. Hasta la fecha nadie había pensado en el Customer Development. Y lo que hace Steve Blank es entender que hay pues muchas empresas, ver patrones, ¿vale? De comportamiento de empresas con éxito y realmente entender cómo lo hacen, ¿no? Entonces, pues de ese estudio, pues obtiene patrones, ¿vale? Y ese patrón consolidado, digamos, es el Customer Development, ¿vale? Y entonces, el señor Steve Blank hizo algo diferencial, ¿vale? Que es, pues la pregunta que planteaba al principio de esta slide, ¿no? ¿Qué es una startup? ¿Vale? Bueno, pues hoy sabemos, gracias al profesor Steve Blank, digo hoy sabemos, sobre todo porque es una definición que está consensuada, ¿vale? Que está consensuada internacionalmente. Vale, la leo textualmente. Una startup es una organización temporal de personas diseñada para buscar un modelo de negocio recurrente y escalable en un espacio de alta incertidumbre, ¿vale? Entonces, ¿qué es una startup?
aquí hay cuatro, está dividido en cuatro párrafos, ¿vale? Mejor dicho, en 4 líneas y no es casual, ¿vale? Entonces, una startup es una organización temporal, ¿vale? De personas. Cuando hablamos de temporal es que, bueno, hay una estructura, lo que se plantea es una estructura, luego veremos cómo debe ser esa estructura, pero que está enfocada de manera temporal, o sea, con un tiempo, acotada en el tiempo, no puede estar sin die, ¿vale? Buscando ese modelo de negocio, ¿vale? Porque llega un momento en el que esa startup está ejecutando un modelo de negocio. La diferencia entre una startup y una empresa es que la startup busca un modelo de negocio, ¿vale? Y una empresa ejecuta un modelo de negocio. Son conceptos totalmente diferentes. Cuando nosotros estamos formados para ejecutar modelos de negocio, para saber lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Pero en una startup, bueno, pues lo más normal, hemos visto lo del 90% de antes, el 90% de las startups que tienen problemas en menos de 3 años, con lo cual, bueno, pues es frustrante de alguna manera trabajar, ¿vale? O estar en una startup en el sentido en el que el grado de fallo pues va a ser alto, ¿vale? Va a ser alto porque no es lo mismo y eso normalmente está penalizado y está penalizado, como bien decía también Antonio Banderas, está muy penalizado en el modelo, en la cultura latina, ¿vale? El mundo del fallo está realmente penalizado, es decir, pues no se aprecia que alguien lo intente, ¿vale? Se aprecia que alguien falle. Entonces, es totalmente erróneo y nos da, pues, nos sacan pues muchos caballos de distancia en el mundo anglosajón, ¿vale? Especialmente en Estados Unidos. Entonces, lo que decía, es una startup, es una organización temporal. Cuando digo temporal es porque, bueno, pues en un momento dado lo que quiere es ejecutar ese negocio, ¿vale? Que está diseñada para buscar un modelo de negocio, no para ejecutar un modelo de negocio, para buscar un modelo de negocio. Cuando digo buscar un modelo de negocio, en una startup, a lo que nos referimos o a lo que se refiere Steve Blank es que busca y ejecuta, ¿vale? Es decir, está entendiendo, siendo completamente dúctil, completamente flexible y está tratando de entender las señales del mercado, las señales del cliente, los ajustes que puede hacer en todo este proceso todo este modelo de negocio, producto, etcétera, etcétera, para poder bueno, pues hacer un mejor product market fit o para hacer esos ajustes, ¿no? Lo veremos en profundidad. También que sea un modelo recurrente y escalable. Decía antes, en tono irónico, ¿no? O no, que un kiosco de pipas no es una startup, ¿vale? Un kiosco de pipas podría ser una startup, en la medida en la que sea recurrente y escalable, es decir, que sea un modelo de negocio que podamos, en el que tengamos flujos de caja, en el que tengamos ingresos de manera recurrente, ¿vale? Y en el que podamos escalarlo, es decir, que no tenga un kiosco de pipas. Puedo tener un kiosco de pipas, pero puedo tener 1000 kioscos de pipas si mi modelo es recurrente y escalable, ¿vale? El mayor negocio a nivel restauración es un restaurante, ¿vale? Yo creo que si alguien no ha comido nunca ahí, que se manifieste, ¿vale? Que es McDonald's, ¿vale? Entonces, bueno, no es la mayor franquicia es Subway, por cierto, que no está implantada en España, ¿vale? Pero bueno, miento, que está implantada en España, pero que no tiene ese nivel de implantación que tiene McDonald's, ¿vale? Entonces, bueno, por cierto, hay una película muy buena que es El Fundador, que explica la historia de McDonald's, seguramente con unas dosis de dramatismo y demás, pero al final McDonald's parte de un restaurante y de una idea y un concepto que fueron capaces de franquiciar y de escalar, ¿no? Que duda cabe, ¿vale? De pequeños, volviendo un poco al símil, de pequeños, pues teníamos, bueno, aquí en Alicante en caso particular, ¿vale? Había uno en toda la ciudad, ¿vale? Ahora yo creo que es difícil estar a más de 5 minutos en coche de uno, ¿vale? En una zona
con mediana población, ¿no? O sea que, y luego hablamos de un espacio de alta incertidumbre. Es decir, esto es importante, ¿no? Porque estamos en un escenario en el que hay mucha incertidumbre, hay muchos cambios y no es el día de la marmota, ¿vale? Aquí también podemos hacer una comparativa con nuestros padres. Anteriormente, pues nuestros padres empezaban a trabajar en una empresa, en un oficio, y pues lo habitual era que se jubilaran en el mismo sitio, ¿vale? No digo lo habitual al 100% de los casos, pero bueno, pues había una estabilidad laboral realmente muy grande. También había una estabilidad laboral generada por el mercado, ¿vale? Cuando muchas veces vosotros seguro que habéis visto noticias en este sentido, cuando hablan de los puestos necesarios en el 2030, 2040, etcétera, etcétera, pues normalmente lo que se dicen es, bueno, pues los puestos que serán necesarios en el 2040, los empleos que serán necesarios en el 2040, 2030, el año más o menos que queramos en diferentes porcentajes, bueno, pues todavía no tienen una formación, ¿vale? No existe una formación para dichos puestos, o mejor dicho, ¿vale? Inclusive no existen todavía esos puestos. Es decir, es algo sobre lo que no hay nadie trabajando todavía, ¿vale? Con lo cual estamos en escenarios muchísimo más dinámicos, de mucha incertidumbre, ¿vale? En el que podemos plantearnos que todo va a ir por un camino, pero finalmente va por otro. Con lo cual, los hechos consumados cada vez hay menos, ¿vale? Entonces, cuanta más incertidumbre tengamos, más riesgo corremos. Porque si estamos en una situación totalmente estática, ¿vale? Mucho menos dinámica, bueno, pues ya sabemos cómo se comporta el mercado, ya sabemos cómo se comporta nuestro cliente, ya podemos hacer una previsión, ¿vale? Pero en la medida en la que tenemos incertidumbre, pues eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, cuando hablo también de previsión, está muy relacionado con la parte de ejecución, ¿vale? Cuando estamos hablando de ejecución, estamos en la empresa privada, ¿vale? O en la empresa, sin el elemento privado, estamos trabajando con previsiones. Esas previsiones nos dan un presupuesto, nos derivan en un presupuesto. Y de ese presupuesto nosotros realizamos una ejecución y entonces habremos superado objetivos, cumplido objetivos o no llegado a los objetivos. Bueno, eso nos da un escenario en el que ya tenemos una incertidumbre mucho más reducida, que es en una empresa y, bueno, pues si efectivamente pues estuviéramos en los años 60 aproximadamente, pues en un escenario o en una coyuntura mucho más estática, ¿no? Ahora mismo, pues la coyuntura, el escenario es mucho más dinámico, hay mucha más incertidumbre y si a eso añadimos la generación de una startup, pues todo es mucho más, hay más incertidumbre y más riesgo. Por tanto, insisto, una startup que nos quede, esto es fundamental, ¿vale? Si alguien se quiere hacer algún tatuaje este fin de semana, bueno, pues a lo mejor lo puede reducir, pero bueno, cabe, ¿vale? Entonces, una startup es la realización temporal, ¿vale? Para buscar un modelo de negocio, recurrente y escalable en un espacio de alta incertidumbre, ¿vale? Como decía, una startup no es una versión pequeña de una gran empresa, ¿vale? No es una empresa pequeñita, ¿vale? No es un grupo de amiguetes versus una empresa, permíteme la expresión, más profesionalizada, ¿vale? O sea, un grupo de amiguetes en una empresa podría ser, que es nuestro sueño de emprendimiento de toda la vida, un pub, ¿vale? Montar un pub, montar un bar, etcétera, etcétera, con nuestros amigos. Eso yo creo que tenemos todos claro que no es una empresa, ¿no? Bueno, pues estaría muy bien, ¿vale? Lo del pub y tal. Bueno, a lo que iba, que me pierdo. ¿Qué hace una startup? Pues una startup busca, ¿vale? Una startup está viendo oportunidades en el mercado. Una startup está trabajando en esa búsqueda y captura, ¿no? ¿Vale? Mientras que, como decía, una empresa ejecuta, ¿vale? Una empresa es mucho más pesada en ese sentido, ¿no? Una startup es mucho más ágil.
¿vale? Muchas veces, para que se entienda también esto, muchas veces lo habréis oído, leído, visto, etcétera. Hay muchas empresas grandes que fomentan el intraemprendedurismo, ¿vale? Que no es otra cosa, aparte de un palabra muy largo, que la búsqueda dentro de una empresa de elementos que nos permitan o sea, de elementos, de la generación de estructuras que sean mucho más dinámicas y que sean ajenas al día a día, que sean inclusive, si no independientes, sí autónomas y que tengan esa agilidad. Por eso muchas veces hay startups que se llevan por delante a empresas, ¿vale? Porque las empresas son mucho más estáticas en ese sentido, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué más podemos decir? Bueno, pues las startups trabajan en incertidumbre, trabajan con incertidumbre, mientras que las empresas trabajan con hechos probados, ¿vale? Ya tienen un conocimiento, ya están haciendo dinero, ya están en contacto con los clientes, ya conocen el mercado, ya han tenido aprendizajes, ¿vale? En una startup, pues todo se parte de cero. ¿Vale? Y entonces, las diferencias también están relacionadas con el modelo adaptativo que tiene una startup y el modelo predictivo que tiene una empresa. Es decir, el modelo adaptativo está mucho más relacionado se refiere a que una startup puede ir ajustando, ¿vale? Constantemente, de hecho, ajusta y debe estar ajustando constantemente cuál es su modelo de negocio, ¿vale? Puede empezar por aquí y puede acabar allí, ¿vale? En una empresa tiene ya hechos, ¿vale? O sea, ese proceso lo ha hecho de una manera u otra. No quiere decir que no pueda ajustar, pero su ajuste es mucho más reducido que una startup en el que puede hacer virajes mucho más rápidos, ¿vale? Mucho más rápidos en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del modelo predictivo, estamos hablando, como decía antes, ¿no? Del presupuesto, de objetivos, de hechos a medio o largo plazo con elementos conocidos, ¿vale? Y cuando estamos hablando del modelo adaptativo, pues estamos hablando de ese escenario de incertidumbre en el que creo que voy a ir a Cádiz, pero finalmente voy a La Coruña, ¿vale? Entonces, ese elemento lo que es totalmente diferente. Estamos acostumbrados al modelo predictivo, o sea, nos han educado para un modelo predictivo, ojo, ¿vale? Y el modelo adaptativo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿estamos solos en el modelo adaptativo? Bueno, hay una metodología aquí que es la que vamos a ver, que es la de Lean Startup, ¿vale? Entonces, Lean Startup es un marco metodológico con diferentes inputs, ¿vale? Habíamos visto el Customer Development del profesor Steve Blank y vamos a ver diferentes ingredientes que conjugan ese modelo adaptativo, ¿vale? Bueno, ¿y este señor? ¿Alguien conoce a este señor? Este también es de pelo blanco, ¿vale? Está un poco más mayor, el señor Steve Blank, pero quizá encajaría más dándole una vuelta ahora con el símil o con el ejemplo de Papá Noel en esa reflexión, ¿vale? ¿Lo conocéis? Bueno, por favor, sí, cuando podéis participar cuando queráis, ya, fuera bromas. Bueno, pues este señor es Charles Darwin, ¿vale? ¿Qué dijo el señor Darwin? Pues algo muy sencillo, ¿vale? No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Es decir, hoy sabemos que las empresas que sobreviven no son aquellas más fuertes, no son aquellas que tienen más recursos, sino las que son más ágiles y las que más se adaptan al cambio, ¿vale? Eso responde a ese modelo adaptativo completamente. Entonces, es importante, está claro, obviamente, ¿no? Si tienes recursos, me lo llevo al símil del cuento de los 3 cerditos, ¿no? Si tengo una casa de papel, ¿vale? Si no tengo recursos, pues con cualquier cambio, giro, situación inesperada, pues voy a tener un problema, ¿vale? Pero si tengo una casa de ladrillos, pues voy a tener, bueno, pues posiblemente a la tercera de cambio voy a tener un problema, pero no a la primera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a nivel histórico, eso lo hemos
bueno, a nivel histórico no miento, en el corto plazo durante esta pandemia, yo creo que tenemos múltiples ejemplos, ¿no? de empresas que han sobrevivido haciendo ajustes y haciendo ajustes en su modelo de negocio, modificando productos, modificando propuestas de valor, etcétera, etcétera. O sea, si os dais cuenta, o sea, nivel de incertidumbre más grande que el que vivimos en marzo y en abril, ¿vale? Marzo aún, porque pensábamos, oye, esto va a durar un par de semanas y en un par de semanas estamos en la calle y ya está, ¿vale? Pero en abril es cuando ya se empezaron a ir las cabezas en muchos sentidos, ¿no? Porque ya había un nivel de incertidumbre pues absolutamente brutal, ¿no? Que es completamente diferente al que hemos vivido, al que ha vivido nuestra generación, en definitiva. Yo creo que no ha habido mayor momento de incertidumbre que era ese, en el que muchos paradigmas o muchos elementos que consideramos inamovibles, pues realmente se fueron al garete, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo hemos aprendido con historia, es decir, cada vez tenemos un mayor background, tenemos un mayor aprendizaje y entendemos un poquito mejor pues toda esta situación, ¿no? ¿Vale? Vale. ¿Alguno de vosotros conocéis Iridium? ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo de aprendizaje. ¿Conoce alguien Iridium? Vale. No. Gracias. Gracias, aunque la respuesta sea negativa, ¿vale? Pero bueno, por lo menos así no hay spoiler, ¿no? Vale. Bueno, pues Iridium es una startup del año 94, ¿no? Nos posicionamos en el año 94, ¿vale? Bueno, pues el año 94, vamos a irnos un poco allí, ¿no? Para entender un poquito la coyuntura. Bueno, son momentos en los que hay un arranque, de alguna manera, en esa democratización de la tecnología, ¿vale? O sea, si recordáis en aquella época, depende cómo lo hayáis vivido, en primera persona o no, pues es una época en la que pues, pasamos del 286, 386, estoy hablando de procesadores, Pentium, o sea, te comprabas un ordenador y a los 2 años pues tenías un cacharro, ¿vale? Porque la ley de Moore, de esta que conocéis a nivel de procesamiento, se cumplía absolutamente, ¿vale? Y sobre todo las necesidades, los cambios a nivel informático, Windows, etcétera, etcétera, ¿no? Los que venimos del MS2, etcétera, etcétera, y ese mundo de pantallas negras, de comandos, etc., pues era un cambio de paradigma brutal, ¿no? Entonces, bueno, velocidad tecnológica de la leche, ¿no? También aparecen en este caso, ¿vale? Las primeras compañías de móviles, ¿vale? La telefonía móvil arranca en este momento y demás, y arranca con un proceso muy descremado, es decir, premium, ¿vale? O sea, ¿quién tenía un móvil en el 94? ¿Vale? Pues poca gente en el 94, ¿vale? Pero es un proceso que realmente bueno, pues iba a mucha velocidad. Si nos acordamos posteriormente, si nos acordamos del 98, del 99, etcétera, etcétera, pues había un montón de operadores, ¿vale? No sé si os acordáis de Airtel, ¿vale? La antigua, la precursora ahora ya convertida en Vodafone, Amena, ¿vale? Amena, que ha renacido, ha vuelto como el Guadiana, ha vuelto de sus cenizas. Bueno, si os acordáis, Moviline, que era otra tecnología, ¿vale? Eran telefonía de otra generación, etcétera, ¿no? Entonces, Movistar, mejor dicho, que ya aplicaría. Es decir, en un momento dado, de hecho, poner un poquito más en contexto, yo recuerdo que prácticamente te regalaban móviles con cualquier cosa. O sea, hubo una implantación de la telefonía móvil absolutamente brutal,
¿vale? En poco tiempo. Es decir, yo, vamos, particularmente recuerdo que en el abono por poner un ejemplo exacto, en el abono al fútbol te regalaban un móvil. ¿Vale? Bueno, te regalaban te regalaban un móvil con X euros o con X pesetas en ese caso, ¿no? Entonces, pues de la nada, ¿vale? Desde del cero, de un mercado absolutamente premium para gente top, ¿vale? Pues pasamos a un mercado muy democratizado, ¿no? Entonces, ellos lo que querían hacer, ¿vale? Que no lo he explicado, era ser un operador móvil de telefonía global. Estos tipos, en el año 94, lo que se plantearon es, yo quiero ser un operador móvil de telefonía global, ¿vale? O, mejor dicho, que a lo mejor está aquí mal puesto, un operador global de telefonía móvil, ¿vale? Es decir, que yo en cualquier punto del mundo pueda llamar a cualquier punto del mundo, ¿vale? O sea, nosotros que estábamos pues en el Movistar, que si tengo Movistar, que si tengo Amena, ¿vale? Las llamadas en ese momento eran absolutamente prohibitivas. O sea, vamos, un comercial pues se gastaba 50.000, 300 euros, pero en telefonía móvil, pues fácilmente, ¿vale? Con llamadas a 100 pesetas, o sea, minutos a 100 pesetas. Si os acordáis, ahora vivimos en un mundo de llamadas ilimitadas, gratuitas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ha cambiado brutalmente, ¿no? Pero en ese momento, pues si llamabas al mismo operador, pues te salía más barato, si llamabas a otro, etcétera, etcétera. Y estos señores lo que plantearon es un operador móvil de telefonía global. Es decir, vas a poder llamar de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo sin problemas, con el mismo operador, ¿vale? Con el mismo operador, ¿vale? O sea, totalmente disruptivo. Y esto lo vamos a hacer con 77 satélites, ¿vale? Un elemento adicional, ¿vale? Es que era muy difícil que hubieran zonas sin cobertura. Sabéis que existe una telefonía, la telefonía móvil, ¿vale? Es una telefonía celular, ¿vale? Es una telefonía con antenas que van generando diferentes celdas, ¿vale? Diferentes células, y es pues una telefonía mucho más, o sea, que está basada en antenas terrestres, ¿no? Que van triangularizando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, simplificando. Vale, pues estos señores, bueno, perdón, esa es la telefonía celular y luego hay una telefonía satelital, ¿no? Que es, bueno, pues en lugar de utilizar esto, pues yo enchufo al satélite y me puedo comunicar, ¿no? Que es la comunicación pues, que utilizan, pues por ejemplo, en alta mar, ¿vale? Que pues en medio del Atlántico pues es complicado que nos encontremos un satélite y una celulita, ¿vale? O en el Everest, ¿no? Entonces, bueno, pues estos señores lo que plantearon es, vamos a hacer 77 satélites, ¿vale? O sea, necesitamos 77 satélites para poder poner esto en marcha, ¿vale? Y necesitamos tener esos 77 satélites en marcha para que el sistema funcione. No 76, no 75. Necesitamos tener los 77 para generar toda esa red que nos permita efectivamente funcionar, ¿vale? Y estos señores lo que consiguieron, tienen un récord mundial, consiguieron la mayor ronda de financiación de la historia, 5.000 millones de dólares, ¿vale? En americanos, o sea, en el mundo anglosajón sería 5 billions, 5 billones de dólares, pero consiguieron 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. O sea, es un auténtico pastizal, esos 5.000 millones de dólares, ¿vale? Esta, de hecho, sigue siendo la mayor ronda de financiación de la historia. Es decir, la gente, pues había pasta a las puertas, ¿vale? En ese momento había pasta a las puertas. Todo lo que es una pasta, tecnología, o sea, perdón, proyecto así disruptivo, tecnología y demás, se ponía el dinero encima de la mesa, ¿no? Entonces, como decía, todos los satélites en órbita tenían que estar en órbita para testear la red, ¿vale? Y bueno, pues esto arranca en noviembre del 98, ¿vale? Estos tipos pues consiguieron, gracias a esos 5.000 millones de dólares, pues poner en órbita esos 77 satélites, ¿no? Al final, pues contrataron al mejor talento, con 5.000 millones de dólares, pues eso, ¿no? Como se diría, perdón, pero bueno,
como no estamos en horario infantil, con buena picha, pues eso, ¿vale? Y consiguieron poner en órbita esos 77 satélites, ¿vale? Llegaron, pusieron el satélite 77, hicieron la prueba, llamaron, dio tono, todo perfecto, todo de puta madre, la llamada, Manolo, ¿cómo estás? Pues estoy, ¿me oyes bien? Sí, te oigo bien, joder, pues puedo estar hablando desde Sebastopol a Madagascar, perfecto, maravilloso, ¿vale? Os pongo en antecedentes, estamos hablando del 98, ¿vale? En el 98, pues eso, ya la telefonía se había popularizado. Yo era un adolescente, ¿vale? En ese momento, y la telefonía se había popularizado, prácticamente todo el mundo ya tenía teléfono, ¿vale? Y el parámetro principal del teléfono, ¿vale? La evolución del mismo era el tamaño, ¿vale? El teléfono era un teléfono, o sea, se utilizaba para llamar por teléfono, ¿vale? No como ahora. Entonces, el parámetro fundamental a nivel de especificaciones, porque más o menos todos se oían bien, ¿vale? Pues sí, tengo más contactos, sí, tengo el jueguecito del Snake y tal, pero más o menos a nivel de calidades, pues más o menos eran similares, ¿no? Entonces, Nokia iba reduciendo los teléfonos, ¿no? Del zapatófono que había de Nokia, 5510, si no recuerdo más, 3210, etcétera, etcétera, pues se iban reduciendo. Pues Ericsson tenía teléfonos de estos que bajabas la tapita, ¿vale? Esos me volvían loco y tal, luego acababan todas rotas, ¿vale? Pero tenías telefonitos muy pequeñitos, ¿no? Los metías en el bolsillo y demás y funcionabas, ¿no? ¿Vale? Y básicamente esa era la evolución del mercado. O sea, el mercado lo que entendía era que un móvil pues era mucho más cómodo, versátil, te podía acompañar en la medida en la que te cupiera de manera cómoda en el bolsillo del pantalón, ¿no? Con ese pain que teníamos inicialmente de cuanto más pequeño, mejor, ¿no? Ahora pues se ha matizado también por el smartphone, etcétera, etcétera, pero bueno, pues a nivel de esa curva de aprendizaje lo más importante era el tamaño. Bueno, pues estos eran los teléfonos de Iridium, ¿vale? Estas antenas, ¿vale? Con lo cual, estos eran teléfonos con antenas que eran, no podías modificarlos, es decir, pues el teléfono de la izquierda con su antena móvil, pues, o sea, podías plegar la antena, o sea, podía tener una forma u otra, pero obviamente parece complicado que eso te cupiera en el bolsillo del pantalón, ¿no? Y el teléfono de la derecha igual, ¿vale? O sea, tenía pues su mega antena y demás con las mismas características, ¿no? Entonces, ellos habían estado trabajando en un producto, ¿vale? El producto funcionaba de puta madre, pero el mercado había evolucionado, ¿vale? El mercado lo que estaba demandando eran teléfonos pequeños. Nadie se había dado cuenta. Habían estado gastándose la pasta, los 5.000 millones de dólares, en un mercado en el que no habían testeado si realmente el cliente tendría interés en esos teléfonos. Entonces, imaginaros a ese cliente que va en el año 98 a pedir un teléfono, ¿vale? O a preguntar por una, sí, bueno, a darse de alta o a cambiar de compañía, etcétera, etcétera, ¿vale? La casuística que podamos plantear y lo que le dicen, bueno, hay una compañía que tiene una visión, que tiene una red de telefonía global. Y bueno, pues es interesante. Y este es el teléfono. Y dices, bueno, joder, pues como que no, ¿vale? Entonces, ellos consiguieron tener también otro récord que cayeron en bancarrota en el 99. Tras 8 meses en funcionamiento, en los 8 meses se fundieron los 5.000 millones de dólares. No está mal, ¿vale? También es un récord. Bueno, se lo fundieron antes, en los años anteriores de construcción de los satélites y demás, pero desde que pusieron el producto en el mercado en noviembre del 98 hasta que se fueron en bancarrota, 8 meses, ¿vale? Lo cual, pues, vamos, a nivel de startup es matizable el récord mundial, pero si hablamos de la inversión, etcétera, metemos el parámetro de inversión, sin duda. O sea, no se ha ido al garete tanto que se haya metido tanta pasta en tan poco tiempo, ¿vale? Pero no lo estoy diciendo por decir, es que se vendió por $1 a un fondo de capital riesgo,
O sea, que tenían deudas, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se fue todo al garete muy rápido. Entonces, la pregunta era si realmente estaba resolviendo un problema. ¿Realmente la gente tenía una necesidad de estar llamando, de tener una red de telefonía global? Cuando lo que estaba ocurriendo, bueno, al final, si pensamos en nosotros, pues al final estamos llamando a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestra chica, a nuestro chico, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que hay momentos en los que haces una llamada internacional, pero realmente ese es el problema, ese es el pain que se tenía, ¿vale? Entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? ¿Eran correctas las hipótesis, sus hipótesis que habían planteado a nivel de mercado? Porque ellos lo que decían era, bueno, pues nosotros lo que nos vamos a barrer es con todos nos vamos a llevar todo el mercado mundial, ¿vale? Pero bueno, pues realmente había otros jugadores que fueron acumulando, ¿no? En la medida también en la que lo que fue ocurriendo es que hubo jugadores a nivel local o a nivel doméstico, a nivel nacional, en el que, que fueron dando ese servicio y con lo cual podías llamar a tu chico, a tu chica, a tu familiar, etcétera, etcétera, por un precio más reducido. Ahora veremos el tema de los precios. Bueno, lo comento, eran 7-10 dólares por minuto los precios, ¿vale? Entonces, cuanto menos mercado captaban, también tenían un problema a nivel de mantenimiento de la red porque no podían soportar esas infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, era otra pregunta que nos hacemos ¿es positiva tanta financiación? Es decir, al final tenían 5.000 millones, ¿vale? 5.000 millones, pues imaginaros, ¿no? Al final a nivel el emprendedor, el CEO, pues se considera el rey del mundo, ¿vale? El puto amo, con perdón. Y bueno, pues a lo mejor no estamos poniendo el foco, una vez que nos han dado 5.000 millones, pensamos que todo está validado y realmente no es así, ¿no? Entonces, aquí hay un grandísimo aprendizaje y es un grandísimo aprendizaje desde un punto de vista ingenieril, ¿vale? Que es que tu producto funcione no significa que tu negocio funcione. Ellos tenían un producto de puta madre. Ellos tenían un producto que funcionaba, que permitía hacer llamadas de una a otra parte del mundo. Es decir, pues llamar a tu tío que está en el Everest o llamar a tu primo que está en mitad del Pacífico. ¿Vale? Genial, maravilloso. Pero ¿realmente hay un modelo de negocio? ¿Vale? ¿Realmente el negocio funciona? Y ese es el grandísimo matiz a nivel del modelo de negocio, ¿no? Porque tu producto no es tu producto, ¿vale? Es tu modelo de negocio el que tiene que funcionar. Y eso es totalmente diferente y eso es algo que nos cuesta mucho entender, ¿vale? E insisto, y al final, como estoy en vuestro lado por la parte de ingeniero, es algo que nos cuesta, ¿vale? Joder, pues el producto es de puta madre, ¿por qué no va? Ya, pero es que lo relevante es el modelo de negocio y el producto es un elemento del modelo de negocio. Es un elemento clave del modelo de negocio, qué duda cabe. Pero con que haya alguna de las hipótesis de tu modelo de negocio que se te caiga, alguno de los elementos de tu modelo de negocio que se te caiga, pues ya efectivamente tienes un problema, ¿no? Entonces, problemas que tuvo Iridium. Bueno, pues como comentaba, tenía sus móviles enormes, ¿no? Que eso no te lo metías tenías que llevar la mochila del móvil, ¿no? Para llevar o el bolso del móvil, ¿no? Los bolsos grandes para llevar el móvil, ¿no? Los terminales, comentaba antes que nos los regalaban, pues prácticamente comprando el pan, pues los terminales había un nivel de subvención por parte de las operadoras y demás, ahí ganaron la partida las operadoras locales brutales, ¿no? Pues aquí los terminales costaban una pasta, o sea, era una tecnología pues todavía poco escalada, poco democratizada y seguramente pues de alta tecnología, que duda cabe, ¿no? Y los terminales costaban en torno a 2.000, 3.000 dólares, con lo cual ya es un freno con respecto al mercado, ¿vale? Costaba 7-10 dólares el minuto. Es decir, la hipótesis de partida, si lo veis así, con estos tres elementos, ¿vale? Dices, bueno, es que mi mercado es de 6.000 millones o 7.000 millones de personas que habitan en el planeta Tierra, ya, pero con este precio de terminal y con este precio minuto, nos tenemos que ir a clases altísimas en países del tercer mundo e incluso países en vías de desarrollo y en clases altas o muy altas en el primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, cambia completamente.
La telefonía GSM, ¿vale? Como decía antes, aparecieron y se llevaron a esta gente por delante, ¿no? ¿Vale? Y luego, pues los operadores nacionales, los operadores domésticos, solucionaron el problema de la comunicación internacional mediante el roaming. Es decir, si yo al final soy capaz de hablar con China con un acuerdo entre diferentes operadores nacionales, entre diferentes operadores domésticos, puedo llevar mi móvil pequeñito y posiblemente incluso me salga barato esa llamada, pues estamos hablando de ubicaciones muy especiales para que realmente me merezca el dato, ¿no? Y ya a nivel de velocidad, ya que hablamos de datos, ¿no? O ya que estamos en un paradigma mucho más de datos actualmente, hablamos de que era una red a 10K por segundo, ¿vale? Entonces, o a 10 kilobytes por segundo, ¿no? Entonces, 10 kilobits, perdón, por segundo. Entonces, bueno, pues son velocidades realmente muy bajitas. No era una red que sirviera para la transmisión de datos como tal, por lo menos para la remisión de datos multimedia, ¿no? ¿Vale? Entonces, hablamos de un cambio de paradigma en el que esta imagen me gusta mucho porque, bueno, al final uno de los grandes aprendizajes es, podemos entender un poquito mejor cómo va nuestro producto antes de lanzar 77 satélites y ver que es un completo error, ¿vale? O sea, imaginaros la gente, el capital riesgo que puso inicialmente los inversores que pusieron pasta en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues no querríamos estar nosotros en la piel de ese emprendedor, a que imagino pues que no hay lugar en la tierra para esconderte, ¿no? Entonces, aquí, como decía, a nivel de esta viñeta, pues tenemos un elemento de emprendimiento tradicional, que sería pues, construir estas pirámides en Egipto, que le llevan pues 100 años, pues 100 años, ¿vale? Y ver cuál es el funcionamiento. Y esto es una lean startup, ¿vale? Fuera de un emprendimiento tradicional, una lean startup, un MVP en el que, bueno, pues hace un test de mercado, ¿no? ¿Vale? En el que, bueno, pues algo chabacano, pues se aprecia si realmente hay un interés turístico en todo esto. Y, elementos clave en todo esto, y vamos a ir terminando, es, pues necesitamos salir al mercado rápido, ¿vale? Ser muy ágiles, lo que comentaba antes de agilidad, aprender rápido, ¿vale? Con el elemento tecnológico, ahora estamos hablando de que, bueno, pues hay amenazas globales, o sea, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer un cambio que nos impacte en nuestro modelo de negocio, ¿vale? Un crecimiento, requerimos de tener un crecimiento rápido y que estamos hablando de un entorno VUCA, ¿vale? De un entorno volátil, de incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, si os parece, ¿vale? Como son las 11:30 y 31, descansamos y nos reincorporamos en el siguiente slot a las 12 y continuamos. ¿Os parece? Venga, muy bien, Dani. Pues nos vemos a las 12. Entonces, cerramos esta sesión y hay que conectarse a otra sesión que está preparada para las 12, que os la he enviado al correo. Vale, muchas Venga, un gracias. abrazo. Hasta ahora.